Buen día, soy el doctor Ramiro Pando, docente de la Cátedra de Salud Pública 2. El propósito que me anima es continuar el programa y comparto con ustedes a continuación el tema la migración. Veamos algunos antecedentes. Los movimientos migratorios son tan antiguos como la misma especie, de manera tal que la migración ha estado ligada a todos los desplazamientos que hizo el ser humano por toda la superficie del planeta en busca de un lugar para asentarse y vivir. En consecuencia, la historia de los seres humanos está íntimamente ligada a su travesía iniciada en el África hace muchos años, hecho que le permitió extenderse por todo el mundo. Veamos ahora la definición. Y diremos que la migración constituye uno de los tres componentes demográficos de la dinámica de la población. A su vez, la dinámica de la población resulta de la interacción entre la natalidad, mortalidad y la migración, que son los componentes de la llamada ecuación demográfica que determinan el tamaño de las poblaciones. Ahora bien, la migración en realidad debe ser entendida como el movimiento de la población a través de las fronteras político-administrativas de una determinada región o país, con la intención de adoptar el lugar de arribo como residencia habitual. Hablemos ahora algo sobre la clasificación. La migración propiamente dicha implica dos eventos, una partida y un arribo. Cuando las personas parten desde el lugar de origen, es decir, desde el lugar donde siempre vivían, se denomina emigración. Por oposición, la llegada o arribo de personas a un determinado lugar desde el lugar donde siempre hicieron su vida se va a llamar inmigración. Ahora bien, tanto la emigración como la inmigración pueden clasificarse a su vez en interna y externa. Se denominará interna cuando este movimiento se produce al interior de un país y se denomina externa cuando la población se desplaza de un país a otro. Al respecto y con más detalle volveremos un poco más tarde. La migración interna, un fenómeno importante para el estudio de la población en el país, está dado por la migración del campo a la ciudad, es decir, del medio rural al medio urbano, proceso continuo que ha posibilitado el crecimiento de las ciudades, el mismo que en ocasiones dio lugar a un crecimiento inusitado y algo desordenado como en las ciudades del Alto y Santa Cruz. Al respecto, ese es el fenómeno, pero ¿cuál es la esencia? Es decir, ¿cuáles son las causas? Para no ir a más detalles, estudios como los de Víctor Bacaflores nos permiten conocer que entre las ventajas que en el pasado y el presente obtienen las urbes de la migración campo-ciudad se encuentran la mano de obra barata, la servidumbre, los productos agrícolas diversos y a bajos precios. Sin embargo, en las urbes, durante la colonia y en una buena parte de la vida republicana, se prohibía que los indios ingresen a la plaza principal. Los indios, denominados modernamente campesinos, eran vistos como animales de carga, de trabajo y de servidumbre. Recordemos que a partir de la colonia, los originarios fueron despojados de sus tierras comunitarias y sometidos a un régimen de trabajo en favor del patrón.
Sin embargo, al pasar los años, los indígenas, en un hecho sin precedentes, hicieron grandes sacrificios y compraron estas tierras que ancestralmente eran suyas, pagando en oro y en labores de la mitad a la corona de España, obteniendo títulos propietarios, títulos que pretendieron ser desconocidos por la sociedad criolla dominante y el surgimiento del liberalismo que se impuso en el país alrededor de 1900 y después, originando tensiones con sus representantes, es decir, la red de caciques apoderados, quienes a su vez reivindicaban su derecho propietario. Al respecto, son notables los hechos acontecidos en Jesús de Machaca, en Taraco, en 1920, así como en Achacachi, con la participación de un candidato a diputado indígena en 1927. Al respecto, invito al universitario a profundizar la temática para interpretar la migración del campo a la ciudad y nuestra historia también. Estos conflictos se prolongaron durante décadas, sin que estos propietarios, es decir, los indígenas, pudieran hacer valer sus derechos. Tuvo que pasar mucho tiempo, y es así que durante la Revolución del 9 de abril de 1952 se marca un hecho histórico. Se dicta la ley de la reforma agraria, bajo el eslogan "La tierra es para quien la trabaja". Un año después, en 1953, se posibilita el voto universal y se viabiliza la educación también de carácter universal. Recordemos que en ese entonces, pese a sus luchas y alegatos, los originarios, que constituían alrededor del 80% de la población, solo poseían el 5% de las tierras. Fue un periodo en el que hubo un cierto estímulo a la producción minera y al surgimiento de la industria. Empero, para las grandes mayorías, es decir, los habitantes del campo, era evidente que en las ciudades se tenía facilidades para el acceso a la educación y al trabajo remunerado, el mismo que no era tan extenuante y poco redituable como el de las faenas agrícolas. Estos hechos obraron como acicate para la migración del campo a la ciudad, fenómeno que se intensificó a tal punto que a mediados de la década de los 80, es decir, más o menos entre los años 85, 86, 87, se invertirá la relación de la población urbana y rural, denominándose a dicho proceso como el de urbanización de la población. Veremos un gráfico un poquito más tarde. Un segundo fenómeno poco conocido es el de la migración a las grandes ciudades, es decir, a las ciudades del eje central, que están constituidas por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para el crecimiento de estas ciudades, el hecho más decisivo fue la implantación del modelo neoliberal en 1985. A decir de Bacaflores, el neoliberalismo en Bolivia tiene peculiaridades propias por su absoluta sumisión, su extrema y vergonzante prescindencia del respeto de los intereses nacionales. Este modelo neoliberal, y más propiamente el Decreto Supremo 21060, cuya consecuencia más saliente fue la relocalización, término que en buenas cuentas esconde su verdadera esencia, los despidos masivos y la consecuente desocupación de las grandes masas de empleados públicos, obreros, mineros y fabriles, que afectaron a alrededor de 800,000 personas. Escuchen bien, casi 1 millón de individuos afectados por este decreto supremo, que constituían en realidad el entorno familiar de los 160,000 trabajadores despedidos,
como consecuencia de la política neoliberal implantada por el gobierno de ese entonces. Al respecto, yo quiero puntualizar que me valgo de este par de ilustraciones que tomé del Internet y que reflejan más o menos a cabalidad lo que pasó en ese entonces. ¿Qué fue lo positivo del 21060? Evidentemente ayudó a revertir la crisis inflacionaria. Estábamos en una inflación galopante. Garantizó las políticas macroeconómicas. Logró una regulación eficiente del mercado. Promovió inversiones y produjo la estabilidad financiera. Permitió la integración de la economía global a través de la regulación de las empresas y la inversión extranjera. Lamentablemente globalizó nuestra economía y nos llevó posteriormente hacia la depauperación de la misma, que derivó en la pobreza. Redujo el costo de las pensiones para los jubilados, pasando los aportes a los fondos de pensiones. Todo el problema que actualmente vivimos con los fondos de pensiones justamente tuvieron su origen en este decreto, el 21060. Pero ¿qué fue lo negativo del 21060? No permitió el ahorro interno, ni el privado ni el público. Es decir, no había ahorro interno, vivíamos de préstamos. Se profundizó la pobreza de un gran sector de la población, como es la población rural. Aquí en la ilustración vemos cómo los pobres están marchando en la ciudad. Esto es más o menos en San Francisco. Dice, muera el 21060. No generó infraestructura física, tampoco impulsó inversiones en las áreas de desarrollo tecnológico y capacitación que aumenten la rentabilidad para el país. Tal como lo señalé, este par de diapositivas y las dos que vienen a la siguiente, las he tomado prestadas del Internet porque reflejan a cabalidad lo que aconteció en ese entonces. A esta medida se suma otra, la Ley de Privatización de 1992 o Ley 1330, dictada el 14 de abril de 1992. Esta ley tenía la facultad de transferir a precios sumamente bajos las empresas estatales a empresas transnacionales y privadas, agudizando más el impacto de la desocupación y pobreza en los más desfavorecidos. Como aquí dice, la ley fue aprobada en el Parlamento por los partidos gobernantes. Eran varios partidos, siempre se unían, y con el consentimiento silencioso del MNR, que en ese entonces estaba en oposición. Estos señores son los que han firmado esta ley de privatización, mediante la cual se han cedido las propiedades estatales a las transnacionales y a los empresarios privados. Aquí lo tienen al presidente de la República. Aquí lo tienen al ministro de Planeamiento de ese entonces, que lo vemos con cierta frecuencia. Y lo mismo pasa con el ministro de Finanzas. También lo vemos con cierta regularidad. Y esta es la cronología de las privatizaciones. En la primera fase, ¿qué es lo que han hecho? En la segunda fase, estos otros actores, ¿qué es lo que han hecho? Y en la tercera fase, estos otros actores, ¿qué es lo que han hecho? El proceso de privatización ha durado desde 1991 a 1993 hasta el año 2000. En estas circunstancias, con esta ley, han crecido las ciudades como El Alto, Santa Cruz y La Paz, en cuya composición se encuentran cinturones periurbanos de migrantes del campo y relocalizados, es decir, de nuevos desocupados del interior y de las propias ciudades. Otro tanto, pero con otros matices, ocurrió en las ciudades como Cochabamba.
La problemática que generaron estos nuevos contingentes de personas fueron el crecimiento desordenado de las urbes, el precario acceso a la educación, a la salud, al saneamiento ambiental, el aumento de la violencia, la informalidad como medio de subsistencia, la pérdida de sus valores morales, los procesos de pérdida de la identidad, la transculturación y aculturación y otros, con un trágico resultado, el aumento de la pobreza, la deserción escolar, la mala nutrición, la enfermedad y la muerte. Dentro del contexto netamente urbanístico, fueron notables los avasallamientos de la propiedad ajena y pública, los procesos de loteamientos ilegales, la sobreposición de propiedades, el crecimiento desordenado de las llamadas urbanizaciones, las construcciones clandestinas, la reducción dramática de las áreas verdes y de aquellas que fueron destinados a los servicios, es decir, a la edificación de escuelas, postas de salud y áreas de esparcimiento. Solo con el propósito de ilustrar, me permito incluir un gráfico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, INE, que muestra claramente el proceso de crecimiento de las ciudades del país y también el decrecimiento de la población en el medio rural. Concretamente, muestra que en 1950, acá, la población urbana apenas superaba la cuarta parte de la población, es decir, había llegado solamente a 26.2%. Aquí tenemos, ¿verdad? En tanto que la población del área rural constituía prácticamente las tres cuartas partes de toda la población de Bolivia. Sin embargo, el censo del año 1996 nos muestra otra realidad. La población urbana apenas superaba el 40%, 41.3%, en tanto que la población rural alcanzaba 58.7%. Es a mediados de los años 80, es decir, 85-86, cuando esta relación se va a emparejar y posteriormente va a cambiar. Y es así que en el censo del año 1992 llegamos a constatar que la relación entre la población urbana y rural se había invertido prácticamente en espejo con relación de la población de 1972. Fíjense, esta era la rural, ahora la urbana estaba casi al mismo nivel. Esta era la población urbana, ahora la rural estaba casi a ese mismo nivel. Así tenemos que en el medio urbano residía ya el 57.5% de la población, en tanto que en el medio rural vivían 42.5% de los pobladores de Bolivia. Escudriñando los datos del censo de 2012, encontramos que el 67.3% de los pobladores de Bolivia residen ahora en las ciudades, en cambio que quienes residen en el campo se redujeron a la tercera parte, es decir, al 32.7%. Por otra parte, la tasa de crecimiento anual de la población medida a partir del número de habitantes referidas en el censo anterior muestra que la relación de dicha tasa, es decir, la tasa de crecimiento anual, se incrementó de manera que dicha tasa es 5 veces mayor que en el área urbana que en el área rural. Es decir, que el crecimiento es muy acelerado en el área urbana. Incluyo esta diapositiva porque llama la atención que las poblaciones urbanas y rurales se hayan polarizado en determinados
departamentos. Así, en esta tabla que paso a señalar, los departamentos con mayor población urbana, según el censo 2012, son Santa Cruz, con una población urbana de 81.2%, lo que equivale a decir que la población rural apenas alcanza a 18,8%. El Beni, con 72.1%, cuya población rural alcanza a 27.9%. Cochabamba, con 68% de población urbana. La Paz, con 66% de población urbana. Tarija, 65%, y Oruro, 64% de población urbana. ¿Qué quiere decir? Que en estos 6 departamentos hay un proceso franco de urbanización y de depauperación poblacional en el medio rural. En cambio, hay solamente 3 departamentos en los cuales hay una preeminencia de la población rural. Y así tenemos Potosí con una con 59.4% de población rural, Pando con 52.6% de población rural y finalmente Chuquisaca con 52.2% de población rural. En consecuencia, solo 3 departamentos mantienen una mayor proporción de población rural, suceso que es consonante con el proceso de urbanización que ocurre en nuestro país. A este proceso de urbanización se añade un tercer fenómeno que ha sido denominado la feminización de la migración, con claro predominio en la migración interna, recién visible a partir de los trabajos sobre migración de Ortega y colaboradores. En estos casos, la mujer, víctima del proceso antedicho, es decir, del modelo neoliberal, se ve obligada a abandonar su terruño, migrando a las ciudades en busca de un empleo que le permita subsistir. Es así que se asimila como empleada, ayudando en las labores de casa, o como ayudante de las comerciantes, u otras ocupaciones poco reconocidas y desde luego muy mal remuneradas. Un cuarto fenómeno está originado también por las medidas del neoliberalismo, traducidas entre otras por el decreto 21060 y la ley de privatización que ya habíamos enunciado. Como fruto de estas medidas se agudizó la pobreza en los que ya eran pobres y disminuyó los ingresos de la capa media y llevó a la pobreza a muchos de los que aún no eran pobres. Aun cuando hay muchos estudios y otros están en curso, no se puede desconocer que un número importante de pobladores de las áreas altiplánicas se han visto obligados a dejar su terruño para buscar mejores oportunidades en otras regiones del país, tal como ocurrió con el movimiento migratorio a las zonas del trópico de Cochabamba y a los yungas de La Paz, como nos hacen conocer Barrientos y Espinosa. Al respecto, la pobreza originada por la falta de trabajo fue uno de los motivos por los que se trasladaron a estas zonas. En otros casos, se señaló también razones familiares, es decir, el deseo de reconstituir la familia que estaba disgregada porque o solo el varón o solo la mujer había ido a trabajar al trópico de Cochabamba o a los yungas de La Paz y posteriormente se trasladaba a la familia para poder reintegrarse. Veamos aquí lo que muestra este cuadro. Aquí, por ejemplo, en los yungas, el motivo más importante por el que las personas se trasladaron allá era justamente la búsqueda de trabajo.
el traslado por trabajo, pero lo que más sobresale es la razón familiar. Aquí van más personas, desde luego iba la pareja, la esposa, los hijos, a veces los hermanos también. Y lo mismo acontecía en el Chapare. El motivo por el que habían ido era por buscar trabajo en estos años. Se trasladaban por el trabajo y por razones familiares los más. ¿Por qué? Porque tenían que reconstituir una familia que desde ya hasta ese momento estaba disgregada, ya que uno de los dos padres de la familia, una de las dos cabezas de la familia, se encontraba trabajando en el trópico de Cochabamba o en los Yungas. Cuando hablamos ahora de cocaleros, del movimiento cocalero, estamos hablando justamente de las masas relocalizadas por esos decretos y por esa ley, y estamos hablando también de gente empobrecida que fue a buscar mejores medios de subsistencia para poder vivir ellos y sus familias. La migración externa. La migración externa asume también dos formas, la emigración y la inmigración. La emigración debe entenderse como personas que dejan el lugar de residencia para establecerse en otro, en tanto que la inmigración es el arribo de personas de un país o región diferente a su lugar de origen para poder residir en él. De manera general, la emigración ocurre desde los países con menor desarrollo socioeconómico hacia los más desarrollados. Este fenómeno ha sucedido durante toda la historia de la humanidad y el fondo siempre es económico. Estas personas son los propiamente denominados inmigrantes, cuyo arribo al lugar de destino puede ser legal o ilegal. Legal cuando se cumplen todas las formalidades que exige el país de destino, en tanto que va a ser ilegal cuando el inmigrante utiliza visas que no son de residencia, es decir, de turismo o cruza la frontera en forma clandestina para establecerse en el lugar de destino. Al respecto, sobre la inmigración, diremos que algunos países como los Estados Unidos y otros también en Europa consideran que el tema de la inmigración es muy controversial. Es así que en años recientes se ha tratado de vincular con muchos problemas locales, entre ellos el deterioro del ambiente que resultaría del número de inmigrantes excesivo, pretexto que se ha empleado para solicitar restricciones a la migración y a los refugiados. Pero todos sabemos que paralelamente estos grupos que están opuestos a la inmigración esgrimen otros argumentos menos loables, como los estereotipos sociales, los estereotipos raciales y étnicos como argumentos contra la inmigración. A todo esto debemos remarcar que existe otra categoría, la de refugiado, que se aplica a inmigrantes motivados por algún tipo de persecución, sea esta política, racial, religiosa o étnica. Este concepto, el de refugiado, se extiende a las catástrofes naturales, a los lugares donde hay terremotos, inundaciones y sequías, y en ocasiones a quienes huyen de las guerras. En este último caso, como ha acontecido recientemente, cuando sus países han sido devastados por movimientos violentos que han propiciado guerras e invasiones de terceros, como es el caso de Palestina, Afganistán, Irak, Siria y Yemen, cuyas poblaciones se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen para huir de la violencia que desataron otros. Al respecto, convendría que el universitario se informe por sí mismo los motivos y muy especialmente
se empeña en identificar a quienes beneficia tanta iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad. De manera general, se podría decir que los países desarrollados tienen como característica poblaciones envejecidas. Fíjense por favor, en esta gráfica, este es un país, España, para 2015, que muestra una población envejecida. ¿Por qué envejecida? Porque los elementos de reemplazo, es decir, los niños que van a reemplazar a los adultos, tienen una cantidad menor que la de los adultos. Entonces nos preguntamos, en el futuro, ¿quién va a costear la jubilación de todos estos? Nadie. Pero estos países entonces irán a la debacle. No, porque todo este exceso que nosotros vemos se da gracias a la inmigración, es decir, la inmigración que parte de los países menos desarrollados como Bolivia, donde la capacidad reproductiva es mayor. Fíjense, el número de nacimientos es grande. Y poco a poco esta población va achicándose como, como producto de la mortalidad infantil y la mortalidad en los primeros años de edad. Pero ¿por qué se reduce la población de este segmento, que es la edad productiva? Porque muchos de estos van a ir a engrosar las filas de trabajadores que van a ir a dejar su fuerza laboral para generar riqueza a estos países desarrollados. Entonces, podemos decir de que los países desarrollados, reiteramos, tienen como características poblaciones envejecidas o con claras tendencias al envejecimiento de su población, razón por la que en muchos casos acogen temporalmente la fuerza laboral que aportan los migrantes jóvenes o en edad productiva, para activar sus propios aparatos productivos que de otra forma podrían dejar de producir y generar riqueza, ya que adolecen crónicamente de un número reducido de nacimientos que les permitan disponer del suficiente número de trabajadores para seguir produciendo. Por su parte, y esto es lo paradójico, los países de menor desarrollo económico, como el nuestro, pierden la fuerza de trabajo constituida por jóvenes, a quienes el Estado ha capacitado para el trabajo manual e intelectual, hecho que compromete su desarrollo económico, ya que dona no solo a un individuo joven, sino a un trabajador al que le costó facilitar su crecimiento y desarrollo, y al que posteriormente tuvo que capacitarlo y calificarlo manual o intelectualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en líneas generales? Aquí, países como el nuestro, por ejemplo, protegen el nacimiento de los recién nacidos. El parto es gratuito. Hay un bono para las madres que tienen estos niños. Posteriormente les provee de atención sanitaria, les da vacunas gratuitas, tratamientos gratuitos durante esta primera parte de la infancia. En la escolaridad les proporciona los medios para que entren gratuitamente a la escuela, les proporciona suplementos alimenticios, el bono Juancito Pinto, etc. Son bachilleres. Posteriormente posibilita su acceso a las universidades con matrículas muy bajas, como por ejemplo en nuestro caso, y una vez que se gradúan, estos individuos no devuelven al país la fuerza laboral para la que han sido capacitados, sino que más bien se van a los países desarrollados a generar riqueza para estos, es decir, no para el mismo inmigrante, sino para el país de destino. Y posteriormente, cuando este individuo que ha sido capacitado, sea que sea universitario, sea que sea técnico, deja de producir, nuevamente es devuelto al país de origen, para que el país de origen todavía le dé su bono de ancianidad, en nuestro caso el bono solidaridad. Por lo tanto, lo que ocurre en líneas generales es que tanto el emigrante que se inserte en el trabajo productivo del país desarrollado,
Lo va a hacer, pero lo va a hacer en condiciones desventajosas, porque en un país primero están sus ciudadanos y después está el extranjero. En su mayoría, los inmigrantes se insertarán en los trabajos en condiciones de marginalidad que le hacen proclive a sufrir y ser víctima de racismo y discriminación. Pero ahora veamos qué movimientos migratorios hubo desde y hacia Bolivia. La diferencia entre los emigrantes e inmigrantes cada mil habitantes, denominada tasa de migración neta o saldo migratorio, da como resultado un indicador negativo, es decir, que son más los habitantes bolivianos que se marchan del país que aquellos que llegan a establecerse. En consecuencia, el crecimiento migratorio históricamente es negativo. Al respecto, en el año 2000, la tasa de migración neta fue de menos 1.47. El año 2005, este indicador se redujo, es decir, mejoró, llegó a menos 1.25. Para el año 2010 se redujo más todavía y este indicador ya estaba en menos 1.01. En 2015 ya solamente menos 0.6 y el año 2018 llegó a menos 0.4. Como se puede apreciar, esta tasa ha ido mejorando a través del tiempo, mostrando una reducción paulatina de este indicador negativo, es decir, cada vez se reducía el número de la gente que se iba en relación a la que se venía. Sobre la temática existe una serie de investigaciones que hacen hincapié en determinados destinos, es decir, dónde se van los bolivianos cuando se van del país. Y se van, por ejemplo, a la Argentina, a España, Estados Unidos, Chile, Brasil, Perú, Italia. Desde luego, la migración a la Argentina es la que supera a todas las otras migraciones. Allá tenemos ese año 426.000 individuos y se fueron a España 151.000, a Estados Unidos 93.000, a Chile 80.000, al Brasil 52.000, al Perú 18.000 prácticamente, a Italia prácticamente 16.000, a Alemania 5.000, a Suecia 4.690 y al Canadá 4.680. Estos son los destinos preferidos por los bolivianos que se van al exterior. Bien, pero ahora veamos cuál es, cuál es la migración que nosotros recibimos, es decir, los inmigrantes. La inmigración hacia Bolivia principalmente está dado por nacidos en la Argentina, en el Brasil, en España, en Perú y en México. Son los 5 primeros lugares. Aquí tenemos 46.600 argentinos, 28.000 brasileros, 13.299 españoles, 12.300 peruanos, mexicanos 10.300, estadounidenses 5.300, chilenos 5.100, paraguayos 4.600, colombianos 3.200 y alemanes 2.200. El número de extranjeros residentes en Bolivia, es decir, el acumulado, no solamente de este año que es el 2019, sino el acumulado llega a 128.000, superando en más del 30% el número referido por el censo anterior, es decir, del 2001, en el que se daba cuenta de alrededor de 94.391 personas. Fíjense la diferencia
es bastante grande. Los departamentos del eje central han constituido los destinos de preferencia por los inmigrantes, habiendo fijado como lugar de residencia en orden de frecuencia las ciudades de Santa Cruz, con el 40% de inmigrantes, La Paz 20%, Cochabamba con el 13%. Al respecto, no todo es bueno, porque llama la atención que el grado de instrucción que tienen estos inmigrantes muestra que solo el 27% de los inmigrantes ha cursado educación superior. Por otra parte, la mayoría, es decir, 40%, solo tenía algún grado de escolaridad y en ocasiones ninguno. Se trata, por lo tanto, de inmigrantes que solo podrán contribuir con trabajos poco calificados u otros. Si eso pasa con la inmigración externa, ahora veamos cómo se mide la migración. Y para eso es interesante o es importante abordar el tema de indicadores de migración. La migración total resulta de la suma del número de inmigrantes, es decir, los que llegan, más el número de emigrantes. Eso da lugar a la migración total, en tanto que el saldo migratorio, migración neta, resulta de restar al número de inmigrantes el número de emigrantes y ver si el saldo es positivo. Debía ser positivo, en tanto que debían ser más los que vienen que los que se van. Lamentablemente, como hemos mostrado, son más los que se van que los que vienen, aun cuando en los últimos años hemos visto de que esto ya se estaba equilibrando o tenía una tendencia a equilibrarse. La tasa de migración que tiene como símbolo TM es igual al número de inmigrantes menos el número de emigrantes sobre la población total por 1000. Siempre como es una tasa se coloca una constante K que es un múltiplo de 10 y en este caso es 1000. Finalmente tenemos dos tasas más. La tasa de emigración que se simboliza como TE, resulta de dividir el número de emigrantes sobre la población total por 1000, en tanto que la tasa de inmigración resulta de dividir el número de inmigrantes por 1000 sobre la población total. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de este tema y me voy a despedir, no sin antes recomendarles que en este tiempo de pandemia debemos ser muy cuidadosos con nosotros mismos y tener mucho cuidado con los miembros de nuestra familia para evitar hechos desagradables derivados de esta enfermedad. Un abrazo para todos y que tengan muy buen día. Hasta luego.